Muy buenas a todos, ya estamos en el repunte de la información nacional, la pauta de la noticia en Nicaragua y el mundo, Radio El Pensamiento 880. El despunte está en Spotify, TikTok, YouTube y Facebook. Recuerden que estamos en línea y en el aire las 24 horas del día con las transmisiones de Radio El Pensamiento. Los invito a que escuchen los reportajes especiales que todos los días en nuestras horas de transmisión tenemos y que son recogidos por el colega Benjamín Alemán, encargado de esta situación en la emisora. Miren, la policía anunció que fueron capturados en vía pública en el barrio San Agustín de Chinandega los sujetos de nacionalidad salvadoreña identificados como Orlando Rafael Hernández, con orden de captura judicial por los delitos de tráfico y tenencia de armas de fuego, y Amílcar Rubí Perla, alias Slincer, miembro de los Maras MS-13 de El Salvador, quienes registran antecedentes en ese país por homicidio agravado y agrupaciones de miembros de la pandilla MS-13. Fueron entregados a las autoridades salvadoreñas. O sea, muchos de estos pandilleros han buscado los países vecinos de El Salvador luego del operativo que ha hecho el presidente Bukele y la policía en contra de las pandillas. Por otro lado, están listos los fondos para comprar maquinaria de mantenimiento vial. La Asamblea Nacional ratificó un crédito otorgado por Belarus para la compra de maquinaria que se utilizarán en el mantenimiento de una red vial. El decreto legislativo aprobado contiene 2 convenios de crédito individual por un monto de $9.113.000 para el financiamiento del proyecto de adquisición de 100 máquinas para construcción y mantenimiento de carreteras y caminos a nivel vial, que será ejecutado por el Ministerio de Transporte. Muy bueno, seguimos progresando en Nicaragua. Claro que esto, digamos, no lo destacan los grandes medios. Nosotros sí lo hacemos porque sabemos que tenemos audiencia en el mundo entero. La alcaldía de Managua, con el propósito que las pistas y calles estén en excelentes condiciones para garantizar el tráfico vehicular, está desarrollando una jornada de trabajo del plan de rehabilitación de vías principales y alternas. Este anuncio lo hizo Enrique Armas, vicealcalde de la alcaldía. Pero yo le digo una cosa a Enrique y a la alcaldesa Reina Rueda: pónganse de acuerdo con Enacal, porque es cierto, las calles son el ornato de la ciudad, pero muchas veces inmediatamente después de hacer las reparaciones de las calles o mandarle a hacer revestimiento, llegan los trabajadores de Enacal a abrir zanjas. Esas zanjas quedan abiertas por mucho tiempo y se han provocado accidentes mortales, e incluso por la irresponsabilidad de los que hacen estos trabajos. Entonces, para que, si se ponen de acuerdo, no va a ser destruida la calle posteriormente con estos trabajos que hacen acá, que no se sabe para qué son. Sencillamente deja una calle bonita la alcaldía, que ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Llegan los trabajadores de Nacal y rompen la calle y empiezan a hacer zanja. Eso no debe ser. Esa es falta de coordinación, y realmente esto más bien es un daño para la economía de la ciudad y la economía del país. Ojalá que tomen nota de lo que estoy diciendo. Por otro lado, es terrible el crimen que ha cometido el gobierno de Netanyahu contra la gente en el Líbano. Están utilizando tecnología
Es cierto, los teléfonos muchas veces agarran fuego, la batería. No han perfeccionado el sistema de batería de los teléfonos. Pero ahí, digamos, de manera sincronizada, están estallando los teléfonos, la batería de los radios y de los walkie-talkie, luego de que el gobierno de Netanyahu comprara los servicios de una empresa taiwanesa que le hizo el diseño de lo explosivo que iban a hacer esos teléfonos y los beepers, y lo fabricó una empresa húngara. Les pusieron nitrato. Entonces, bajo una acción de la inteligencia artificial han hecho explotar esos teléfonos. Hay miles de muertos a consecuencia de esto, gente inocente que no tiene nada que ver en el conflicto de Israel con el Hezbolá en el Líbano. Ese es otro genocidio del cual se guarda silencio, particularmente en Naciones Unidas. Y este que está al frente de Naciones Unidas. Hay muchos niños muertos también que andaba Viper. El Viper en la mayoría del mundo ya no se usa, pero en el Líbano se está usando todavía, ¿verdad? Porque la tecnología pega carrera. O sea, se distribuyeron estos, se venden libremente en los comercios del Líbano. La gente los adquiere, pero están comprando la muerte al momento de adquirirlo. Esta es una obra más genocida del gobierno de Netanyahu, que por cierto, ayer en su bombardeo contra la faja de Gaza mató a más de 90 personas. Llevan 42.000 muertos ahí, a causa de los bombardeos que diariamente hace la aviación israelí, lo mismo los tanques que están atacando a la población civil. De eso se guarda silencio por parte de los organismos de derechos humanos. También no dicen nada, es que son financiados directamente por los Estados Unidos o el Departamento de Estado. Esa es la realidad de esto. Y esto no lo digo yo, lo dice la misma prensa de los Estados Unidos. El Times, el Washington Post, el Washington Times, el New York Times, que son, digamos, una fuente muy especial para mí, para darle cobertura a este tipo de situaciones. Un tercer atentado se habría preparado contra el expresidente Trump. O sea, están buscando cómo matarlo a como sea, para que no llegue la presidencia de los Estados Unidos. Y es que Trump ha ofrecido que si él llega va a acabar con la guerra de Ucrania, y eso no le conviene a la industria armamentista de Estados Unidos, de España, Alemania e Inglaterra. Entonces, Kamala Harris continuaría con la política de Biden, que es un diseño que hay de parte, digamos, de los sectores interesados en la producción de armas y que han financiado y están financiando la campaña de Kamala Harris, así como financiaron a Biden y a los demócratas. Entonces, ayer tenían preparado un dispositivo de bomba en un punto en donde iba a hablar Trump. La policía se dio cuenta, desactivó el atentado y hay un capturado, pero no se ha dado mayor información sobre esto. En la medida que se acercan las elecciones en los Estados Unidos, sigue el esfuerzo de parte de los grandes intereses de ese país por matar a Trump, ¿verdad? Y darle facilidad de esta manera a Kamala Harris para que gane la presidencia. ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de las grandes cantidades de dinero que se han invertido en las encuestadoras de los Estados Unidos y los grandes medios, Kamala Harris no levanta. Y entonces estas encuestadoras la ponen como que va adelante, pero son las encuestas, buscando cómo influenciar a la opinión pública. ¿Y quiénes están detrás de este financiamiento de las encuestadoras? Wall Street y la industria armamentista.
A la industria armamentista no le importa que los rusos destruyan el armamento que ellos hacen llegar a Ucrania. Sencillamente ellos venden sus armas y si hay que reponerlas, pues siguen ganando. Sus ganancias son millonarias, mientras, como me decía Levoniev, que me escribe desde Nueva York, el huevo en Nueva York vale $5 la unidad. Para que ustedes se den una idea, lo que es más barata una cajilla de huevos aquí en Nicaragua que un huevo en Nueva York. En los informes que tengo de la Florida y de Texas, la docena de huevos vale $12. Eso es comparando para que ustedes se den una idea de la inflación y lo que ha provocado estas guerras de Biden. Esa es la realidad de todo esto y por qué quieren parar a Trump, que tiene en la bolsa las elecciones en los Estados Unidos. Pero cambiarían las cosas si lo matan, aunque él se ha buscado un candidato a vicepresidente con quien coincide mucho ideológicamente, porque está previendo que lo puedan matar. La información sobre estos atentados contra Trump son de perfil bajo, por el control que hay sobre los grandes medios de comunicación. Entonces le dan bajo perfil, pero la intentona para matarlo seguramente va a continuar. De suerte se salvó porque le rozó la oreja nada más un balazo que le tiraron en Pensilvania. Posteriormente lo iban a matar. Un día de estos estaba agazapado un reclutador de mercenarios residente en los Estados Unidos y que había viajado varias veces a Ucrania, lo cual se me hace sospechoso que ahí lo hayan contactado algunas agencias para ir a matar a Trump. Y ahora resulta que un ciudadano en Long Island, Estados Unidos, tuviera un barril lleno de bombas que lo iba a hacer estallar en una manifestación del expresidente de los Estados Unidos y seguro ganador de las próximas elecciones durante su concentración. O sea, otro crimen terrible. Eso se llama genocidio, lo que ahí está pasando. Se dio un informe de las autoridades, no se ha informado más del otro hombre que estaba listo para dispararle, porque como les decía, se le maneja perfil bajo a este tipo de noticias. Pero volviendo al asunto de los dispositivos que estallan, Israel habría contratado varias compañías. O sea que este tipo de crimen va a continuar. El invento del nitrato en las baterías de los celulares lo hace Taiwán y es el que está vendiendo la fórmula para que se produzcan este tipo de estallidos. Y estarían involucradas no solo una fábrica en Hungría, que es privada, ¿verdad?, sino también una serie de entidades que producen este tipo de artefactos, particularmente baterías, ¿verdad?, que son, digamos, peligrosísimas, son fatales para el que las esté usando. Y eso no se da cuenta ni siquiera el que vende las baterías, sencillamente, o los Viper. Sencillamente esto lo manejaba como secreto de Estado el gobierno de Israel. Este es otro genocidio más que no se condena, porque los tales organismos de derechos humanos ya se sabe de dónde son financiados y si es las Naciones Unidas como organismo está fallando por todos lados. Hay una gran presión en estos momentos contra este señor Edmundo González, quien pidió asilo en España, a pesar que ahí vivía él, y se lo concedió el gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿qué hay de fondo? Esta presión es para que Edmundo González vuelva a la política, porque lo que quería al irse a España era retirarse. E hizo compromiso directo con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del gobierno de Venezuela y el presidente del Congreso. Él reconoce la victoria de Maduro en las elecciones y esto lo hace en la Embajada de España.
reconoce la autoridad de la Corte Suprema de Justicia y estos otros organismos que han sido sancionados por Estados Unidos, por no decir que Edmundo González ganó las elecciones. Luego se dice que lo forzaron a firmar, pero si él convocó ahí a los funcionarios del gobierno de Maduro porque se quería ir, de esto no se daba cuenta esta Corina Machado. O sea, lo hizo a espaldas de ella. Lo que quería era salirse de la política de Venezuela y pasar sus días tranquilos, porque es un hombre que se mira que está enfermo, tiene 75 años. A pesar que se dice, la verdad es que todo lo actuado está grabado. Y si bien dice que lo presionaron, en las grabaciones no hay ninguna presión, sino que hay un apuro de él por salir de Venezuela y llegar a un convenio con el gobierno de Maduro. Se presume que también habló con Maduro dándole las gracias por el asilo. Pero en ningún momento fue presionado. Ahí están los videos. Sencillamente él estaba resuelto a irse en secreto, solo lo sabía el embajador de España y probablemente los de Países Bajos, donde se refugió inicialmente, porque un día después de las elecciones en Venezuela él se fue a vivir a la embajada de Países Bajos para protegerse, decía él. 3 días antes de irse a España, cuando ya estaba adelantada las negociaciones que hacía el gobierno de Venezuela, este señor y el gobierno de Pedro Sánchez en España, se trasladó a la embajada de España. De ahí salió para el aeropuerto de Caracas, no tuvo ningún problema en la salida. Todo está filmado. Y a pesar que ahora sale con otra versión por las presiones que está teniendo, porque ayer incluso vuelven a hacer el ridículo esta gente del Parlamento Europeo, que lo reconocen como ganador y como presidente de Venezuela. Él no quiere ser presidente de Venezuela, él reconoció que es Maduro y tampoco fue forzado a firmar un documento. Y como decía, esto lo demuestran muy bien los videos que hay, ¿verdad? Porque ahora hay videos para todo, así como a este Carlón, hermano de Mel Zelaya, lo filmaron cuando se entrevistó con una serie de narcos que supuestamente iban a financiar la campaña electoral del partido gobernante de Xiomara Castro en Honduras, con la diferencia que no se supo si hubo o no plata de los narcos para este partido, porque eso queda en suspenso, y Edmundo González está grabada toda su actuación al momento de recibir el salvoconducto y de reconocer a las autoridades de Venezuela. La verdad es que está en España y ahora dice otra cosa, pero él mismo se defiende con los videos. Como les digo, nadie lo forzó. Él pidió salir de Venezuela y ya estaba harto del bochinche que continuamente arma María Corina Machado, y quería zafarse y vivir su vida tranquila en España. Por lo menos consiguió el asilo, ¿verdad? Aunque está quedando como un embustero. Por otro lado, el gobierno, la Fiscalía de Venezuela, ha librado una orden de captura para el psicópata Javier Milei. ¿Qué es lo que pasa? En estas actuaciones que está teniendo Milei en Argentina, en que se está ensañando con los más pobres, ayer mandó a paliar a los jubilados que estaban protestando porque les ha quitado beneficios sociales. Como ellos dicen, no llegan ni a mitad de mes con lo que les dan, y sencillamente ahora los quieren estrangular más por parte de Milei. Como les he dicho, este es un loco. Y el gobierno de Venezuela se basa en una violación a los derechos humanos. A propósito de los derechos humanos, que siempre lo que están esperando es la señal de la Casa Blanca para actuar.
Entonces libraron una orden de captura en Venezuela. Claro que eso más que nada es mediático, porque este psicópata no se va a ir a meter a Venezuela, ¿verdad? Y van a pedir su captura a Interpol, que tampoco va a actuar, porque Interpol es controlada directamente por los Estados Unidos. Esta información la he recogido de noticias que se salen de Venezuela, así como también lo anuncia el New York Times y da a conocer el periódico de los Estados Unidos, uno de los más importantes, todos estos sucesos en relación con la orden de captura que hay contra este loco que le tocó a los argentinos. Pero ellos tienen mucha responsabilidad también. Y aún los diputados actuales en Argentina del mismo peronismo y de la izquierda, que se venden y los compra Milei y les compra sus votos para que pasen las leyes que le está pasando. No tienen conciencia ni ideología en que cada día que pasa empobrecen más al pueblo de Argentina. Definitivamente aquí está involucrado Taiwán y Hungría en esto de los buscapersonas o vipers, y en el crimen, este último crimen genocida que está cometiendo el gobierno de Netanyahu con la gente del Líbano, gente que nada tiene que ver con esa guerra ni el conflicto entre el Hezbollah e Israel. Y hay muchos niños muertos también. Todo esto va a la cuenta de Netanyahu. Otro hecho interesante, volviendo al asunto este de Venezuela. La plata de la oposición la tenían en España, ¿verdad? Y de ahí llegaba el financiamiento para todas las revueltas que se daban, la compra de armas para el tren de Aragua y el tren de los Llanos, que está aliado con María Corina Machado. Estos son grupos de narcotraficantes venezolanos. Pero se quedó con la plata Edmundo González. Se quedó rico, y esto hizo que al momento que la María Corina, según los informes que hay a mano, cuando se diera cuenta de que Edmundo González ya estaba en España, porque no le avisó que se iba, estrellara el teléfono que tenía en sus manos y montara en cólera, ¿verdad? Porque prácticamente se quedaba sin el escudito que ella tenía para hacer la revuelta en Venezuela, que era lo que este individuo quería. En Venezuela la vicepresidencia no está sometida a elección, sino que el presidente de la República, según la ley, escoge a su vicepresidente. Entonces, el presidente está facultado también para dar indultos, y además de indultos, digamos, perdonar las faltas de las personas. María Corina no puede participar en ningún puesto público porque pidió la intervención de los Estados Unidos en Venezuela hace unos años. Entonces la condenó el sistema judicial venezolano. Entonces, al llegar a Edmundo González a la presidencia, que era lo que ella pretendía, con la presión que hay externa, Edmundo González le perdonaba, le daba amnistía. Entonces ella lo hacía renunciar, que era lo que ella pretendía, y al ser ella la vicepresidenta anunciaba la presidencia de ella en Venezuela. O sea, una jugada maestra. Me hace recordar a Perón. En Argentina hay una ley parecida a la de Venezuela. Héctor Cámpora, que fue candidato, estaba vivo Perón y estaba asilado en España, ganó las elecciones por el peronismo y se había comprometido que 8 días después de asumir el poder renunciaba, y tiene la facultad el presidente en Argentina de nombrar un presidente de la República. Cuando renuncia iba a nombrar a Perón, entonces no quería renunciar, se enamoró del poder. Lo hizo hasta los 40 días, cuando se vio forzado por las fuerzas peronistas a poner su renuncia. Entonces asumió Perón. Para esa época fue el retorno de Perón de España
a Argentina. Perón lo había depuesto un golpe militar que se produce después de la muerte de Evita Perón, que era la verdadera inspiración de Argentina y del mismo Perón. Entonces, de esa manera y de una manera barata, la María Corina Machado, que pretendía llegar a la presidencia de Venezuela. Como les decía, Edmundo González, iba a renunciar y ponía a María Corina Machado como presidente de Venezuela en un gobierno que iba a ser similar al del psicópata de Argentina, ¿verdad? Que ahora, digamos, es perseguido como delincuente por el gobierno de Venezuela, aunque esto no va a tener mayor trascendencia, ¿verdad? Por la golpiza que le dio a los viejitos ayer la policía que él tiene en Argentina. Él la comanda y tiene ahí a una incondicional que es Patricia Bullrich, que fue candidata a presidenta también, y que antes, en la segunda vuelta, se unió con él y él le dio como premio la Secretaría de Seguridad en Argentina. Y ha sido implacable, digamos, en las manifestaciones que se han hecho, y ahora, digamos, apaleando a los viejitos. Este hombre no tiene conciencia ni perdón de los argentinos, ni perdón de Dios tampoco. Ese es un loco malo, un loco malo. Dice un informe también que habría expresado María Corina en privado de que González era incapaz de gobernar Venezuela porque es un flojo, dice. Este informe lo brindó Diosdado Cabello, quien también se refirió a Boric y le dijo que no se meta. Este Boric es el más grande servil que tienen los Estados Unidos en América Latina, a pesar que dice que es del Partido Comunista y es de izquierda, pero es obedientillo a las políticas de los Estados Unidos, y en el mismo Chile, dice la prensa norteamericana, le llaman el perro guardián del Pentágono, ¿verdad? Porque está listo para atacar a cualquiera que se acerque a las posiciones del Pentágono. Las lluvias han continuado aquí en Nicaragua. Tenemos un buen invierno, pero los productos no están bajando de precio. El frijol sigue carísimo, sigue caro el arroz, el azúcar se mantiene y el aceite ha subido un poco durante los últimos días. La verdad es que la vida se ha vuelto muy dura, y esta es parte o una consecuencia también de las guerras de Biden, como la de Ucrania y la de la Faja de Gaza. Mucha gente por eso quiere que gane Trump, y por eso Robert Kennedy se unió a Trump, con la esperanza de que este va a acabar con esa guerra en Ucrania que tantos miles de muertos deja todos los días en los enfrentamientos que hay entre las fuerzas de la OTAN y los rusos. Es todo por hoy. Mañana voy a estar ampliando estas noticias, las voy a investigar más, especialmente lo de este señor González, que se quedó con la plata de la oposición de Venezuela, con la rechera de la María Corina Machado, que hasta estrelló el teléfono porque no le dijo González que iba para España, ni le dijeron los diplomáticos españoles, y se las voy a estar brindando. Bueno, más noticias y comentarios en breves momentos.